Con nuestro primer invitado del día nos enfocamos en hacer un balance general de la guerra en Ucrania. Saludamos entonces a Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, autor de guerraspostmodernas.com y también flancosur.com. Gracias, Jesús, por estar con nosotros esta mañana de miércoles en Directo América de France 24. Hablemos del balance general, en su opinión, cómo se han vivido estos primeros 6 meses de confrontación armada en Ucrania. Hablemos de los refugiados también, los muertos, los crímenes de guerra que se han producido en ese territorio. Bueno, lo primero es que yo creo que ha sido una sorpresa para todos que hayamos llegado al sexto mes de guerra. Esto es como se dijo anteriormente, se preveía una guerra fulminante, una guerra relámpago, porque si uno miraba sobre el papel las fuerzas que se enfrentaban, si hubiésemos hablado, hubiésemos mantenido esta conversación a principios de febrero, pues diríamos que había una simetría de fuerzas que le daba una ventaja considerable a Rusia. La cuestión es que, por un lado, aquí se han puesto sobre la mesa dos cosas. Uno ha sido el apoyo, y esto ha sido fundamental, ha sido importantísimo, el apoyo de los países occidentales, fundamentalmente de la OTAN, no como una organización colectiva, pero sí ha sido un apoyo sobre todo esto de, no como organización colectiva, para no cruzar las líneas rojas para Rusia, pero sí a nivel individual, cada país ha aportado dentro de lo posible, liderado por Estados Unidos, Reino Unido y luego los países como Polonia y los países bálticos. O sea, eso ha sido fundamental para que hayamos llegado al sexto mes de guerra. La otra cuestión fundamental para que la guerra se haya prolongado tanto es que han quedado a la vista los problemas profundos, estructurales del ejército ruso. Y esto pues nos ha llevado a una guerra larga, sangrienta y en la que evidentemente la frustración, lo que vimos en la periferia de la capital, en Kiev, en Bucha, en Gostomel y Irpin, es cuando un ejército se queda estancado y siente pues un incesante ataque de la aviación, de la artillería enemiga, con una población hostil que no recibió a los invasores con los brazos abiertos, como los rusos pensaban que iba a suceder, como había pasado en el año 2014 en la península de Crimea, pues esa frustración se vuelca sobre la población. Que efectivamente además los civiles escondidos en su casa mirando por la ventana han estado compartiendo información pues, con las autoridades ucranianas sobre los movimientos de tropas y las posiciones rusas, con lo cual esa frustración y ese odio de los invasores pues, se ha volcado y ha generado pues esas atrocidades que además Claro. reflejaban también lo que era en la ruptura de una cadena de mando en un ejército que ha tenido múltiples problemas. Entonces esto ha sido una absoluta sorpresa, yo creo que para todos, una guerra tan larga, tan sangrienta y al fin y al cabo ha sido absolutamente una novedad, un conflicto convencional de alta intensidad en Europa. Esto no lo veíamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a este nivel de intensidad. Claro. Jesús, hablemos, digamos, del objetivo real de Vladimir Putin, porque vemos que las tropas rusas se centran en el este y también en el sur de Ucrania, sobre todo en el sur, donde está la salida al mar, un punto crucial para el comercio ucraniano, también de alguna manera la subsistencia económica de ese país. Hablemos de esta táctica rusa, que es realmente lo que quiere Moscú. Bueno, la cuestión, esto ha sido un tema muy interesante y es cómo los objetivos declarados han ido cambiando. O sea, si uno mira cómo fue la invasión, esa invasión fulminante, que además que tenía como objetivo llegar a la capital, tenía evidentemente el propósito o bien de descabezar al gobierno ucraniano para colocar a uno dócil, o bien era simplemente provocar un colapso total de las defensas rusas y eso nos hubiese llevado a que Rusia hubiese podido imponer condiciones a Ucrania. Y esas condiciones que se mencionaron al principio tenían que ver con convertir a Ucrania en un país de lo que se dice un país colchón desde el punto de vista geopolítico. O sea, que una Ucrania muy débil militarmente, neutral en el ámbito internacional, hubiese servido para separar los países de la OTAN de Rusia. Ese objetivo general ruso ha sido un fracaso total porque Ucrania ha resistido, ahora está más integrada con Occidente que nunca, ha solicitado su entrada a la Unión Europea, ha contado con el apoyo de la OTAN y hemos visto que encima que Finlandia y Suecia, que eran países tradicionalmente neutrales, eran los ejemplos de libro que aparecían en cualquier manual universitario sobre lo que era un país neutral, pues se han integrado en la OTAN y ahora resulta que la frontera, o se van a integrar a la OTAN y la frontera de Rusia con la OTAN se han prolongado. Entonces, en términos generales, esos objetivos rusos no se han cumplido. Entonces, viendo cómo la guerra ha entrado en una fase diferente, pues los rusos han cambiado objetivos y ahora su objetivo fundamental es consolidar los dominios territoriales para que la península de Crimea, que para ellos es fundamental,
tenga un corredor terrestre, porque hasta ahora solamente estaba conectada con Rusia a través de un puente en el estrecho Sí, de Kerch. Entonces, mantener el dominio sobre esa península requiere pues, poder llevar ahí todo tipo de materiales. Además, tenían problemas con el agua, con la energía. Entonces, ahora mismo, por eso es tan importante para los rusos controlar lo que es el sur de Ucrania y lo que es la región de Gerson, claro. que es donde los ucranianos han puesto su objetivo. Y luego estaba el corredor marítimo que les llevaba hasta Odessa, pero bueno, no lo han conseguido Sí. y ese objetivo les hubiese permitido controlar todo lo que era la costa ucraniana, negarle la salida al mar y entonces haber ya tenido un dominio absoluto sobre el mar Báltico, mar Negro, perdón. Pero eso Sí. no ha sucedido y por eso han ido cambiando de objetivo según han visto las circunstancias negativas y adversas. Además, un poco difícil que lo consigan, digamos, ahorita en el marco de este acuerdo mediado por Turquía y la ONU también para la exportación de los granos ucranianos. Pero quedémonos también en el sur de Ucrania hablando del tema tan importante como es la península de Crimea anexada por Rusia en el año 2014. Luego que ayer también se celebrara esta reunión internacional sobre la península de Crimea, donde pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió todo el apoyo de Occidente, sobre todo también de la Unión Europea. ¿Realmente Crimea puede pasar nuevamente al control ucraniano? Recordemos también que ayer, el Día de la Bandera, Zelensky dijo que iba a izar y que la bandera ucraniana iba a ondear en todos estos territorios ucranianos ocupados por Rusia, y también el día de hoy dijo que iban a recuperar esta península. Entonces, ¿qué tan real es que eso pase? Yo lo veo, la verdad, que francamente complicado. En esta fase de la guerra se ha estabilizado el frente, ninguno de los dos bandos es capaz de imponerse de una forma decisiva. Y vemos que allí donde hay algún obstáculo natural, un río, por ejemplo, vemos que se han ido consolidando, se han ido fortaleciendo cada bando. Entonces, el nivel de fuerzas, el nivel de superioridad militar que es necesario para romper el frente, sobre todo en el sur, que es la parte más llana del país, con la vegetación más baja y escasa. O sea, las emboscadas que vimos que hacían los ucranianos a las fuerzas rusas cerca de la capital, ese tipo de combates no lo hemos visto en el sur, porque toda la parte de Gerson es una llanura. Entonces, ahí los ucranianos necesitarían poner sobre el terreno un volumen de fuerza, un número de fuerzas en número y en calidad Claro. que ahora mismo no tienen. Entonces, esas declaraciones de no solamente vamos a echar a los rusos de los territorios que han tomados del 24 de febrero, sino que encima vamos a entrar a la península de Crimea, yo Sí. lo veo muy complicado. Muy, muy complicado. Jesús, no quiero despedirlo sin hablar de Zaporilla, un tema también de preocupación internacional, esta central nuclear. Bueno, pues ahí, en una situación de esta guerra, lo que aquí es fundamental es que haya unos observadores, haya unos actores que sean percibidos como neutrales y que no pertenezcan a ninguno de los dos bandos y que además sea personal técnico. O sea, esto solo se va a resolver con la presencia de personal técnico de la Organización Internacional de la Energía Atómica y observadores de Naciones Unidas que puedan comprobar que esa Claro. central nuclear está en unas condiciones de funcionamiento y que al menos los combates en esa se crea ahí una zona de exclusión donde no haya combates. Es la única solución que nos dé a todos garantía de que esto no termine en un desastre.